Buenas noches, amigos. Poneos cómodos. Dejad que las sombras se alarguen y las preocupaciones del día se desvanezcan como humo en el viento. Esta noche nos dirigimos a un lugar donde el cielo es un lienzo tensado y blanqueado por un sol implacable, y la tierra que se extiende debajo es dura y rocosa, y solo da vida a los matorrales más resistentes y a las almas más obstinadas. Allí, en esos lugares solitarios, los juicios solían ser rápidos y la comprensión. Bueno, era un bien más escaso que el agua potable. Las apariencias podían ser peligrosamente engañosas y, a veces, los rincones más tranquilos escondían las mayores sorpresas. Nos encontramos respirando el aire fino y polvoriento de un pueblo llamado Dust Devil Gulch. Un nombre muy apropiado, ¿no crees? Se aferraba precariamente a la ladera de un cañón abrazado por el sol en el territorio de Wyoming, un lugar donde el viento parecía tener personalidad. A veces susurraba secretos, a veces hablaba como una banshee, y, a menudo, levantaba pequeños ciclones de arena que bailaban burlonamente por la única y ancha calle principal. Los edificios se inclinaban cansados, con la madera sin pintar deformada y plateada por los elementos, empinados como para buscar un escaso consuelo frente a la vasta indiferencia del paisaje. La esperanza había plantado este pueblo durante un rumor de hallazgo de plata, que resultó ser en su mayor parte pirita y decepción. Pero la terquedad lo mantuvo vivo, un solitario puesto avanzado unido al mundo por una carretera llena de baches y los finos y zumbantes cables del telégrafo. Nuestra historia de esta noche no se centra en el pistolero fanfarrón, ni en el poderoso ranchero, al menos no a primera vista. No, su corazón se encuentra en el rincón humeante y oscuro del salón principal de la ciudad, el Whispering Kettle. Se centra en una joven a la que el mundo había aprendido a ignorar, a despreciar y, a veces, incluso a burlarse. Se llamaba Elisa Vance, aunque la mayoría de la gente, cuando se molestaba en llamarla por su nombre, la llamaba simplemente Ellie. Era la chica tranquila del salón. Hay en un lugar como Dust Devil Gulch, ser tranquila y pasar desapercibida podía ser una bendición, o podía convertirte en un blanco fácil. El aire dentro del Whispering Kettle era denso, una potente mezcla de cerveza rancia, whisky barato, sudor, humo de pipa y el aroma persistente de la comida frita que venía de la cocina trasera. La luz luchaba por penetrar a través de las ventanas mugrientas, dejando los rincones envueltos en un crepúsculo perpetuo, solo interrumpido por el parpadeo amarillo de unas pocas lámparas de aceite estratégicamente colocadas. En esa tarde en particular, reinaba la cacofonía habitual. Las risas estruendosas de los vaqueros cansados del camino, el chasquido agudo de las fichas de póquer en una mesa del fondo, los golpes desafinados de un piano maltrecho a cargo de un músico errante, con más entusiasmo que talento. Y en medio de todo el se movía Ellie Vance, un fantasma con un sencillo vestido gris. Estaba limpiando una mesa pegajosa cerca de las puertas batientes, con movimientos económicos, la cara apartada, aparentemente absorta en la tarea de quitar la cerveza derramada y los restos de tabaco. Su cabello, de un castaño anodino, estaba severamente recogido, lo que resaltaba el ovalo pálido de su rostro. No era convencionalmente guapa, en el sentido de llamar la atención, ni tan sencilla como para pasar desapercibida. Había una quietud en ella, una compostura casi antinatural en medio del caos del salón, que la distinguía si alguien se molestaba en mirarla de cerca. Pero la mayoría no lo hacía. Veían el vestido, la tarea, la mirada desviada, y la archivaban en la categoría de ayudante del salón. Insignificante, sin importancia. Ellie
Más whisky aquí. Intenta no derramarlo esta vez. Chica, te tiemblan las manos como a una anciana. La voz resonó en toda la sala, áspera y fuerte, y pertenecía a Jedediah Stone, capataz del extenso Rancho Croft que dominaba el valle. Stone era un hombre grande, casi obeso, pero aún poseía una fuerza peligrosa y agresiva. Tenía el rostro siempre enrojecido, los ojos pequeños y maliciosos, demasiado juntos. Estaba sentado rodeado de 3 o 4 de sus peones, aduladores que se reían demasiado fuerte de sus chistes groseros y reflejaban su crueldad casual. Él no se inmutó, ni levantó la vista inmediatamente. Terminó de limpiar la mesa, con movimientos pausados y deliberados. Solo entonces se volvió, cogió la botella vacía de la mesa de Stoney y sus ojos se posaron brevemente en los rostros de los hombres, evaluándolos, catalogándolos, descartándolos, antes de dirigirse hacia la barra. Su expresión seguía serena, indescifrable. Mírala, dijo Stone, con sorna a sus compañeros, lo suficientemente alto como para que la oyera la mitad del salón. Calara como honrado, no. Apuesto a que no diría ni pío. Me pregunto si sabrá hablar correctamente. Estaló otra carcajada grosera en su mesa. Él regresó con una botella nueva y la colocó con cuidado sobre la mesa, entre el desorden de vasos y cartas. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Stone le puso deliberadamente la bota en el pie y la hizo tropezar. Ella se tambaleó y se agarró al borde de la mesa, mientras su bolso, una pequeña bolsa sencilla con cordón que siempre llevaba colgada de la muñeca, se balanceaba ligeramente. Por un instante, mientras recuperaba el equilibrio, sus ojos se encontraron con los de Stone. No había miedo en ellos, ni ira, solo un destello de algo frío, duro y absolutamente letal como vislumbrar exero pulido en las sombras. Apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sustituido por la habitual neutralidad inexpresiva. Stone, sorprendido por el tropiezo que Hall había provocado, no se dio cuenta y se rió a carcajadas de su torpeza. Pero Dusty Sam Miller, el dueño del salón, que estaba limpiando vasos detrás de la larga barra, sí lo vio. Dusty era un hombre con complexión robusta, rostro curtido y ojos que no se le escapaba ni una, a pesar de parecer entrecerrados. Había visto esa mirada antes, hace mucho tiempo, en hombres que vivían cerca de la violencia. Frunció ligeramente el ceño, con la mirada fija en la espalda de Elie, que se alejaba, y luego la dirigió hacia Stone, con desaprobación. No le gustaba Stone, no confiaba en él, pero los peones del rancho de Croft aportaban demasiado dinero al Whispering Kettle como para prohibirles la entrada. Tomó nota mentalmente. Vigilar más de cerca a Stone cuando Elie estuviera cerca. La chica era cálida, reservada, hacia su trabajo sin cuellarse. Se merecía algo mejor que ser el blanco de la grosería de Stone. Solo esperaba que no fuera a causar problemas. Los calados a veces lo eran al final. Eli se retiró a las sombras cerca de la parte trasera, cogió la escoba y reanudó sus tareas, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, sus manos, ocultas en los pliegues del delantal, estaban fuertemente apretadas. La familiar y degradante quemazón de la ira impotente le subió por la garganta. Una emoción que luchaba constantemente por reprimir. Odiaba a Stone, odiaba su crueldad casual, su actitud dominante. Odiaba la forma en que él y sus hombres la miraban, desnudándola con la mirada, despreciándola como si fuera menos que humana. Sobre todo, odiaba el miedo, no por ella misma, ya no sino el miedo a que algún día perdiera el control, a que el dique cuidadosamente construido que contenía años de rabia e instintos de supervivencia se rompiera.
Dentro de su bolso, junto a unas monedas y un pañuelo, había un Remington modelo 95 Derringer, pequeña, fácil de ocultar, 2 disparos, calibre .41 rimfire. No era un juguete. Sabía perfectamente cómo usarla, conocía el peso en la palma de la mano, el retroceso en la muñeca, el efecto devastador de su potencia a corta distancia. A veces, ese conocimiento le parecía una carga. Esa noche, bajo el aguijón de las burlas de Jedediah Stone, era una tentación, ardiente y peligrosa, que le presionaba el interior de la muñeca. Respiró lenta y profundamente, expulsando la tensión y obligando a la inexpresividad a volver a su rostro. Todavía no. Aquí no. A menos que fuera absolutamente necesario. Desaparecer en el anonimato había sido su objetivo. Y el anonimato exigía tragarse el orgullo, soportar los insultos, convertirse en un mueble. Pero incluso los muebles, pensó con tristeza, podían tener compartimentos secretos. Eliza Vance, o Ellie, como se la conocía en Deuce Devil Gulch, vivía una vida deliberadamente reducida a lo esencial. Su mundo fuera de los confines humeantes del Whispering Kettle consistía en una pequeña habitación escasamente amueblada que alquilaba encima de la tienda de la modista. Un catre estrecho, una silla de madera, un pequeño lavabo con una palangana de porcelana desconchada y una jarra, y un baúl maltrecho que contenía sus pocas pertenencias. Olía ligeramente a jajabón y a las bolsitas de lavanda que la modista insistía en meter en los cajones, en marcado contraste con el pesado miasma del salón. Gastaba sus escasos ingresos en el alquiler, en comida sencilla que compraba con moderación en la tienda, evitando las horas en que Jedediah Stone o su jefe, Silas Croft, pudieran estar a ley. Y, de vez en cuando, en una aguja y hilo nuevos que le vendía la modista, la señora Gable, una viuda amable que no hacía muchas preguntas. Su rutina era monótona, predecible, diseñada para llamar lo menos posible la atención. Las mañanas las pasaba ayudando a la señora Gable a remendar o limpiar la tienda a cambio de un alquiler ligeramente reducido. Las tardes y las noches pertenecían al Whispering Kettle, limpiando mesas, barriendo el suelo y, de vez en cuando, sirviendo bebidas cuando Dusty Sam estaba desbordado, o su camarero habitual, un anciano de ojos lorosos llamado Pete, estaba incapacitado por la bebida. Rara vez hablaba, a menos que le dirigieran la palabra, y entonces solo ofrecía respuestas breves y tranquilas. Comía sola, normalmente sobras, frías en su habitación, o un plato rápido de estofado en la cocina del salón antes de la hora punta de la noche. Mantenía la mirada baja y una postura discreta. Se esforzaba por pasar desapercibida. Pero olvidar no era algo en lo que ella fuera buena. Su pasado se aferraba a ella como el polvo omnipresente del gulch. No se veía en su sencillo vestido gris ni en su expresión cuidadosamente neutra, pero vivía en lo profundo de sus observadores ojos grises, ojos que veían mucho más de lo que dejaban entrever. Vivía en la quietud antinatural que era capaz de alcanzar, en la forma en que se fundía con las sombras. Vivía en la cresta, la calosa de su dedo índice derecho, oculta bajo los guantes cuando trabajaba. Una marca incompatible con limpiar mesas. Y vivía en la fotografía descolorida que guardaba envuelta en un pano en el fondo de su baúl, debajo de su vestido de repuesto y su ropa interior gastada. La foto mostraba a una Elia más joven, sonriendo tímidamente, de pie junto a un hombre alto y de aspecto severo, con ojos amables y una placa de policía prendida en el chaleco. Su padre, Jora, ya no estaba. Se lo había llevado la violencia que había destrozado. Su mundo y la había obligado a huir, buscando
refugio en el anonimato de pueblos polvorientos y olvidados como este. El Lehabia encenado. Lehabia encenado a observar, a estar alerta, a defenderse. No querría que su hija estuviera indefensa en un mundo que, a menudo, era duro e implacable, especialmente para una mujer sola. Le había enseñado lo básico sobre las armas de fuego, empezando por un rifle de caza. Pero, consciente de la necesidad de algo fácil de ocultar, algo inesperado, le había regalado la Derringer cuando cumplió 16 años. Espero que nunca la necesites. Elie le había dicho con voz ronca por la emoción. Pero saber cómo se usa es mejor que desear saberlo. Entonces no lo había necesitado. Pero más tarde, después de que él se fuera, tras la traición y el peligro que siguió, sí lo había necesitado. O cómo lo había necesitado. El recuerdo era una cicatriz en su alma, la razón por la que guardaba su pasado con tanta fiereza, la razón por la que siempre llevaba la Derringer cerca, una necesidad sombría disfrazada de accesorio femenino. Su deseo no era complicado, solo quería paz. Un lugar donde nadie conociera su historia, donde los fantasmas no pudieran encontrarla, donde pudiera simplemente existir, desapercibida, sin amenazas. Dust Devil Gulch, a pesar de su dureza y de sus desagradables habitantes como Stone, había parecido un lugar así, hasta ahora. El pueblo en sí era un microcosmos de las luchas fronterizas. Además del Whispering Kettle, el almacén, estaba la oficina del sheriff, a cargo del sheriff. Brody, un hombre cuya expresión cansada sugería que había visto de demasiado y esperaba poco. Era bastante competente, mantenía a raya los alborotadores, pero parecía reacio a desafiar al verdadero poder del valet, Silas Croft. La gran e imponente casa del rancho de Croft se alzaba en una colina que dominaba el pueblo, un recordatorio constante de su riqueza e influencia. Su rancho Duplessis controlaba las mejores tierras de pastorio, las fuentes de agua más fiables, y empleaba a casi la mitad de los hombres de los alrededores, incluidos Jedediah Stone y su ruda cuadrilla. El propio Croft rara vez se dejaba ver por el pueblo, ya que prefería dar órdenes a través de Stone o de su otro capataz. Cuando pasaba a caballo, normalmente montado en un magnífico semental negro e impecablemente vestido, irradiaba un aura de fría arrogancia y poder intocable, saludando con un gesto seco al sheriff e ignorando a casi todos los demás como si no existieran. Eli había visto el hambre en sus ojos, la ambición que no se satisfacía con poseer las mejores tierras. Lo quería todo. Dispersos en las afueras menos fértiles del valle había unos pocos granjeros que luchaban por sobrevivir. Familias que intentaban ganarse la vida a duras penas en un suelo implacable, a menudo miradas con recelo por los vaqueros y con desdén por Croft. Entre ellos estaban los Cartwright, Tom, Martha y Sue, tranquilo y observador, hijo de 12 años, Billy, tenían una pequeña y cuidada parcela junto al arroyo, donde criaban polos, cuidaban un humilde huerto y tenían unas pocas cabezas de ganado raquítico. Eli había establecido una relación tranquila y cautelosa con ellos. Martha Cartwright solía ir. La tienda de la señora Gable, con las manos ásperas por el trabajo, pero con una sonrisa sincera. El joven Billy, al que a menudo enviaban a la tienda a por provisiones. A veces se quedaba cerca del salón, observando las idas y venidas con ojos curiosos y muy abiertos. Elie, cuando nadie la veía, le pasaba a escondidas un caramelo duro del bolsillo del delantal, y él le devolvía una tímida sonrisa. Veía en los Cartwright una vulnerabilidad que resonaba con su propio pasado oculto, una decencia que cada vez parecía más rara en Dust Devil Gulch, y veía
con creciente inquietud que se encontraban directamente en el camino de Silas Croft. Habían comenzado a circular rumores. Croft quería el acceso al arroyo de los Cartwright. Necesitaba sus tierras para consolidar sus propiedades. La tensión en el pueblo ya no se debía solo a los vaqueros borrachos o a las disputas insignificantes. Era el rumor sordo y ominoso de una tormenta que se avecinaba, centrada en la tierra, el agua y el poder. Y Elie, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, se encontró en medio de la línea de fuego. La ambición de Silas Croft no era sutil, pero sus métodos, al principio, sí lo eran. Empezó ejerciendo presión económica. Los precios en la tienda, que controlaba eficazmente, mediante préstamos al anterior propietario, antes de comprarla, comenzaron a subir en productos básicos como la harina, las semilas y las herramientas, artículos de los que dependían los colonos. El crédito, que antes se concedía a regañadientes, se agotó por completo para familias como los Cartwright. Los vaqueros de Croft, liderados por Jedediah Stone, se volvieron más descarados al permitir que el ganado de Duplessis se extraviara en las tierras de los granjeros, pastando en los preciosos pastos cerca de fuentes de agua vitales. Las quejas al sheriff. Brody solo obtuvieron encogimientos de hombros comprensivos, pero pocas medidas. El sheriff carecía de personal, tal vez, de voluntad política para vigilar constantemente los vastos y mal definidos límites de Croft o desafiar a su influyente capataz. La presión sobre los Cartwright se intensificó. Una mañana Tom Cartwright encontró una parte de su vala recién reparada cortada deliberadamente, lo que permitía al ganado de Croft adentrarse en su pequeño predio de heno. En otra ocasión, su perro apareció enfermo, envenenado, aunque Doc Evans, el anciano y sobrecargado médico del pueblo, no pudo demostrar que fuera intencionado. El joven Billy, un chico normalmente tranquilo que exploraba las orillas del arroyo, empezó a quedarse más cerca de casa, con los ojos ensombrecidos por un miedo que despertaba el instinto protector de Elie cada vez que lo veía merodeando por las afueras del pueblo. El rostro de Martha Cartwright se adelgazó y las arrugas de preocupación se marcaron alrededor de sus ojos bondadosos. Elie fue testigo de estos pequeños y insidiosos actos de agresión. Escuchó los susurros preocupados entre los colonos que se reunían ocasionalmente cerca de la iglesia. Vio la creciente desesperación en el rostro de Martha cuando iba a la tienda de la señora Gable. Cada incidente aumentaba la sensación de inquietud en el estómago de Elie. Sabía que así era como había empezado todo. La lenta presión, la campaña de intimidación diseñada para quebrantar el espíritu, para que la gente se rindiera y se marchara, dejando sus propiedades listas para ser ocupadas. Lo había visto antes, en otro lugar, en otra vida. La impotencia de las personas, buenas frente al poder arraigado y la codicia despiadada le resultaba repugnantemente familiar. Su propio conflicto interno crecía cada día. Todos sus instintos le gritaban que se mantuviera oculta, que mantuviera la cabeza gacha, que conservara la fachada de la chica dócil e invisible del salón. Llamar la atención, involucrarse, era peligroso. Corría el riesgo de exponer su pasado, de romper la frágil paz que había construido con tanto cuidado. Dust Devil Gulch era solo un refugio temporal, no un lugar para echar raíces o librar batallas. Pero ver sufrir a los Cartwright, ver el miedo en los ojos del joven Billy, ser testigo de la crueldad casual de Stone y la avaricia calculada de Croft, todo él lo rozaba algo fundamental en su interior, el sentido de la justicia que le había inculcado su padre,
un hombre de ley, y la empatía nacida de sus propias experiencias de pérdida y persecución, podría realmente quedarse de brazos cruzados mientras la historia se repetía. Mientras tanto, las burlas que soportaba en el Whispering Kettle continuaban, a veces intensificándose a medida que Stone, sintiéndose cada vez más intocable bajo la protección implícita de Croft, se volvía más atrevido. La empujaba, derramando las bebidas que elevaba. Hacía comentarios más fuertes y groseros sobre su apariencia o su silencio. Sus hombres seguían su ejemplo, y sus burlas se convirtieron en un murmullo constante, de fondo, durante sus horas de trabajo. Él lo absorbía todo con aparente pasividad, con el rostro impasible y los movimientos económicos y eficientes. Pero bajo la superficie, la presión iba en aumento. La necesidad de control, de liberación, se había convertido en algo casi físico. En sus escasas tardes libres, cuando el tiempo no era demasiado duro, se escapaba de la ciudad sin que nadie se diera cuenta y se adentraba en el terreno rocoso y accidentado, más a la del cañón. Allí, en arroyos apartados, donde los únicos testigos eran lagartos y halcones, practicaba. No con un rifle, sino con la pequeña y letal Remington Derringer. Colocaba objetivos, latas, pinas, nudos en trozos de madera desgastados, y disparaba con movimientos fluidos y económicos, fruto de lecciones olvidadas y de una necesidad implacable. La pequeña pistola se encogía en su mano y el estruendo era agudo y fuerte en el silencio. Practicaba sacarla con suavidad del bolsillo, oculto cosido en su falda, de la red, apuntando instintivamente y disparando 2 tiros rápidos. Practicaba recargar rápidamente, con dedos ágiles a pesar de su aparente delicadeza. La acción repetitiva era una liberación, una forma de canalizar la frustración y la ira que bulían bajo. Su tranquila apariencia también era un sombrío recordatorio. Aún conservaba la habilidad. La pregunta era, ¿se vería obligada a volver a usarla alguna vez? A veces, durante esas sesiones en soledad, imágenes breves y fragmentadas de su pasado pasaban por su mente. El olor de la pólvora mezclado con la lluvia, la mano fuerte de su padre guiando la suya sobre la empuñadura de una Colt. El eco de un disparo de escopeta en un callejón estrecho. Un rostro desencajado por la traición. La huida desesperada, cabalgando en la noche, dejando atrás todo menos la ropa que llevaba puesta, la Derringer y los fantasmas. Reprimió los recuerdos y se concentró con fiereza en el blanco, en la mecánica de desenfundar y disparar. El pasado estaba muerto. Tenía que seguir muerto. El sheriff. Brody parecía cada vez más atrapado en medio. Elie lo vio hablando seriamente con Tom Cartwright fuera de la tienda un día, con expresión comprensiva, pero en última instancia impotente. Más tarde, ese mismo día, vio a Silas Croft llegar a caballo al pueblo y tener una breve y silenciosa conversación con Brody en el paseo marítimo, frente a la oficina del sheriff. Croft habló casi todo el tiempo. Brody se limitó a escuchar, con el rostro sombrío y los hombros ligeramente encorvados, cuando Croft finalmente se marchó. Las líneas de poder estaban claramente trazadas y el sheriff parecía acorralado, tal vez por falta de recursos, tal vez por la realidad política, tal vez por algo más personal que Ben desconocía. Los colonos se sentían abandonados. Sus súplicas de protección eran respondidas con tranquilizadoras palabras, pero con pocas medidas concretas. El ambiente en Deuce Devil Gulch se volvió más pesado, tenido de miedo y resentimiento. Elie sentía profundamente el aislamiento. No tenía verdaderos aliados, nadie que conociera su verdad, nadie en quien confiar.
Dusty, Sam la observaba a veces con un destello de preocupación en los ojos, y la señora Gable le ofrecía una amabilidad discreta, pero eran conocidos, no confidentes. Su única conexión real era la simpatía tácita que sentía por los Cartwright, en particular por el joven Billy. Empezó a dejarles pequeñas cosas discretamente. Unos huevos extra escondidos cerca de la pila de lena, una barra de pan del día anterior de la señora Gable en el porche antes del amanecer. Pequeños gestos, fácilmente negables, pero actos de silenciosa rebeldia contra la ola de intimidación. No era mucho, pero era algo. Mantenía viva una chispa de la hija de su padre dentro del caparazón de Ellie Vance. Una noche, mientras Ellie varía cerca de la puerta trasera del salón, preparándose para marcharse, oyó a Jedediah Stone hablando con dos de sus hombres en el callejón. Creen que estaban solos, hablaban en voz baja, pero sus voces se oían en el aire tranquilo de la noche. Croft quiere que se acabe, decía Stone, con voz áspera por la impaciencia. Dice que Cartwright se está volviendo demasiado terco. Es hora de subir la apuesta. Esta vez hay que asustarlos de una vez por todas. Un poco de fuego da mucho de sí. Ellie se quedó paralizada, escondida en las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Fuego. Estaban planeando prender fuego. Hay algo en la casa de los Cartwright. El granero, la casa, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esto ya no era un simple acoso. Se trataba de una escalada peligrosa, potencialmente mortal. Quizá esta noche, quizá mañana, continuó Stone. Solo hay que esperar a que sople el viento adecuado, que parezca un accidente, una chispa perdida, una lámpara volcada. Nadie podrá probar nada. Sus hombres se rieron siniestamente. Ellie se escabuló en silencio, con la mente a 1000 por hora. Tenía que avisarles. Pero, ¿cómo? Ir directamente a casa de los Cartwright suponía arriesgarse a delatarse, a revelar que había estado espiando. Acudir al sheriff Brody. Quizá él la creyera, pero podría actuar a tiempo. Podría detener a Stone sin pruebas, sobre todo si Croft le proporcionaba una coartada. La duda la carcomía. Sin embargo, la idea de aquella familia, Tom, Martha, el pequeño Billy, atrapada en un edificio en Lamas, era inconcebible. Su anonimato, cuidadosamente construido, de repente le pareció un escudo de cobarde. Esa noche, el precio de permanecer oculta podría ser más alto que el riesgo de dar un paso al frente. El conflicto ya no era solo interno. Era inmediato tangible. Exige actuar. La tranquila chica del salón había escuchado algo que podía cambiarlo todo, y el peso de ese conocimiento, junto con la de Ringer presionando su muñeca, se sentía más pesado que nunca. La escalada ya no se trataba solo de tierras y poder, se trataba de vida o muerte. El viento se levantó esa noche, cálido y seco, sacudiendo las contraventanas sueltas y hablando por el cañón como un lobo hambriento. Ellie no podía dormir. Las palabras de Stoney resonaban en su mente. Espera el viento adecuado. Este era el viento adecuado. Caminaba de un lado a otro de su pequeña habitación, con las tablas del suelo crujendo bajo sus botas gastadas y la mente llena de miedo e indecisión. Advertir directamente a los Cartwright seguía pareciéndole demasiado arriesgado, ya que podría convertirse en un blanco fácil si Stone o Croft descubrían que había interferido. Sin embargo, la imagen de las lamas lamiendo su pequeña cábana y la idea de que el joven Billy estuviera atrapado dentro la impulsaron a actuar. Tenía que hacer algo, pero de forma indirecta. Se puso su chal más oscuro,
Comprobó que la derringer estuviera bien guardada en su bolso y salió de la tienda de la señora Gable, fundiéndose en la oscuridad sin luna y azotada por el viento. Manteniéndose alejada de la calle principal, bordeó los límites del pueblo, moviéndose rápida y silenciosamente entre la Artemisa y las rocas, con el camino iluminado solo por la tenue luz de las estrellas. El viento le azotaba el rostro con mechones de pelo, trayendo consigo el olor a polvo y algo más, tensión, expectación. A medida que se acercaba a la propiedad de los Carteret, enclavada en un hueco cerca del arroyo, su cautela aumentó. Ralentizó el paso, moviéndose de sombra en sombra, con los sentidos en alerta máxima. Podía ver el tenue y cálido resplandor de una sola lámpara en la ventana de la cabana. Seguían despiertos, o habían sucumbido al sueño agotador, ajenos al peligro que acechaba. Rodeó el lugar, acercándose al pequeño granero y al corral por el lado de sotavento, con la esperanza de ver a Stoney o a sus hombres antes de que la vieran. Entonces los vio, dos figuras agachadas cerca del lateral del granero, sus siluetas indistintas en la penumbra. Estaban manipulando algo cerca de la pared de madera seca, apilando matorrales, vertiendo queroseno. El corazón de Ellie latía con fuerza contra sus costillas. Casi era demasiado tarde. No había tiempo para ir a buscar al sheriff, no había tiempo para nada más que intervenir de inmediato. Su mente se aceleró. Una confrontación directa era un suicidio. Eran dos, probablemente armados con rifles o escopetas. Gritar una advertencia podría alertar a los Cartwright, pero también revelaría su posición y probablemente provocaría la violencia inmediata de los hombres de Stoney. Necesitaba una distracción, algo que los asustara, que los hiciera rebelarse o huir antes de que pudieran encender el fuego. Pensando rápidamente, echó un vistazo a los alrededores. Había un montón de piedras sueltas cerca. Respiró hondo para calmar el temblor de sus manos. Cogió una piedra de tamaño considerable y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el otro lado del corral, lejos de la cabana y el granero. La piedra cayó con un fuerte estruendo contra los listones de madera de la bala. ¿Qué demonios ha sido eso? Siseó una de las figuras, girándose y buscando un arma apoyada contra la pared del granero. Probablemente solo sea un coyote. Refunfuno el otro, pero también se enderezó y miró hacia la oscuridad. O quizá Cartwright ha oído algo. Encendamos esto y larguémonos de aquí. Instó nervioso el primer hombre, buscando a tientas una carrila. Él aprovechó su distracción momentánea. Moviéndose con rapidez y en silencio, acortó la distancia, manteniéndose agachada y rodeando la pequeña pila de lena cerca de la esquina trasera del granero. Necesitaba acercarse más, necesitaba una visión clara, necesitaba estar segura de su objetivo si llegaba el caso. El viento volvió a soplar con fuerza, ahogando momentáneamente los demás sonidos. Justo cuando el primer hombre finalmente encendió el fósforo, cuya pequeña llama brilló de forma sorprendente en la oscuridad, una tercera figura emergió de las sombras más profundas cerca del lecho del arroyo. Jedediah Stone no había estado ayudando a prender el fuego, sino supervisando, acechando como el cobarde que era. «Deprisa, imbéciles», ladró Stoney en un susurro bajo y áspero. «Enciéndelo bien cerca de la base». El hombre con la carrila se agachó, protegiendo la frágil llama con la mano, y se acercó al montón de yesca que habían preparado contra la pared del granero. En ese instante, Elia supo que no podía esperar más. No había lugar para sutilezas, ni para esconderse. Salió de detrás de la pila de lena, sintiendo de repente
que la pequeña Derringer. Era grande y pesada en su mano, y apuntó no al hombre con la cerilla, sino directamente a Jedediah Stone. De Charleston, la voz de Elie atravesó el viento, sorprendentemente clara y firme, desprovista de la tranquila vacilación que la gente asociaba con ella. No era alta, pero tenía una autoridad inconfundible que hizo que los tres hombres se quedaran paralizados. Stone se dio la vuelta, abriendo los ojos con incredulidad, y luego entrecerrándolos con ira despectiva al reconocer la silueta en la penumbra. «Vaya, mirad quién está aquí», dijo con sarcasmo, recuperándose rápidamente, aunque con un destello de sorpresa. La pequeña Elie, el ratón del salón. «Te has perdido, Nina. Vuelve corriendo con tus escobas antes de que te hagan daño». Dio un paso amenazador hacia ella. Sus dos hombres dudaron mirando entre su jefe y la pequeña figura que sostenía la diminuta pistola. «He dicho que la sueltes», repitió Elie, bajando aún más la voz, más fría. La Derringer permanecía absolutamente firme en su mano, apuntando directamente al pecho de Stone. «Dile a tus hombres que suelten», la cerilla y se alejen del granero. Ahora, Stone se rió, un ladrido corto y desagradable. «Vas a detenerme con esa escopeta de juguete, con ese juguete». Dio otro paso. «Déjala, Elie, antes de que te hagas daño. Esto no es asunto tuyo. Prender fuego a la casa de una familia es asunto de todos», dijo Elie con la voz tensa por la furia contenida. «Última oportunidad, Stone. Tira de la cerilla». El hombre que sostenía la cerilla miró nervioso a Stone, con la llama titilando. Stone dudó una fracción de segundo, tal vez calculando su determinación, tal vez creyendo todavía que ella no dispararía, que no podría hacerlo. Fue un error de cálculo fatal, fruto de la arrogancia y de una subestimación arraigada. Hizo un movimiento repentino, no hacia Elie, sino hacia el hombre de la cerilla, tal vez con la intención de arrebatársela y prender fuego él mismo. Elie no dudó. La Derringer escupió fuego y humo, y el estruendo fue ensordecedor en el tenso. Silencio entre las ráfagas de viento. Stone gritó, tambaleándose hacia atrás y agarrándose el hombro, con el rostro desencallado por el shock y el dolor. No había esperado el disparo, no había esperado tanta precisión, no había esperado que la tranquila chica del salón tuviera una determinación tan letal. Antes de que los otros dos hombres pudieran reaccionar, tomados completamente por sorpresa, Elie cambió ligeramente la puntería. «Suelta la cerilla», ordenó de nuevo, con voz gélida. El segundo cañón de la Derringer seguía cargado, apuntando. El hombre con la cerilla la soltó al instante, como si le hubiera quemado, dejándola caer inofensiva en el polvo. El otro hombre levantó lentamente las manos, con los ojos muy abiertos por el miedo, mirando la sangre que brotaba del hombro de Stone. De repente, la puerta de la cabana se abrió de golpe, dejando ver la silueta de Tom Cartwright, que había sido alertado por el disparo con una escopeta en la mano. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, con la voz ronca por el sueño y la alarma. El joven Billy se asomó por detrás de las piernas de su padre, con los ojos muy abiertos en la penumbra. Stone, gimiendo de dolor, miró con odio a Elie. Tú me has disparado. Pequeña loca. Estaban prendiendo fuego a su granero, señor Cartwright», dijo Elie con calma, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza y la adrenalina corría por sus venas. Mantuvo la Derringer apuntando a los hombres de Stone. Por orden de Stone, Tom Cartwright apuntó con la escopeta a Stone y a sus hombres
con el rostro endurecido por la comprensión y la furia. Fuera de mi propiedad. Ahora, antes de que termine lo que ella empezó, los hombres de Stone no necesitaron más ánimos. Prácticamente tropezando entre ellos en su prisa, medio levaron, medio arrastraron a su jefe herido y maldito hacia la oscuridad, desapareciendo en dirección al arroyo. Se hizo el silencio, solo roto por el viento ululante y las maldiciones de Stone, que se desvanecían en la distancia. Él bajó lentamente la Derringer, y sus manos comenzaron a temblar. Ahora que el peligro inmediato había pasado, miró a Tom Cartwright y Martha, que había aparecido en la puerta detrás de él, con el rostro pálido por el miedo, y al joven Billy, que ahora miraba a él con una mezcla de asombro y terror. Su tapadera había saltado por los aires. Irrevocablemente, la chica tranquila e invisible del salón acababa de disparar al capataz del rancho más poderoso del valle, impidiendo un incendio provocado. Había revelado una habilidad, una capa oculta de competencia letal que lo cambiaría todo. Habría preguntas. Habría consecuencias. Silas Croft no se tomaría bien que dispararan a su capataz, ni que sus planes se vieran frustrados por alguien. Y quien consideraba menos que el polvo bajo sus botas. El giro emocional no era solo el acto de violencia en sí mismo, sino la destrucción de la personalidad que había construido con tanto cuidado, la repentina e irreversible salida de las sombras a la peligrosa luz del escrutinio. Había salvado a los Cartwright, sí, pero también, casi con toda seguridad, había firmado su sentencia de muerte. La letal Derringer la había protegido, pero también la había expuesto. Y en Deuce Devil Gulch, la exposición podía ser fatal. Las primeras reacciones fueron un torbellino de voces apagadas, luces titilantes y conmoción palpable. Tom Cartwright, tras asegurarse de que Stone y sus hombres se habían marchado, ayudó a Ellie a entrar en la pequeña y limpia cabana. Martha se apresuró a atenderla, ofreciéndole agua con las manos, casi tan temblorosas como las de Ellie. El joven Billy se limitaba a mirar, con el miedo anterior sustituido por una fascinación que se reflejaba en sus ojos muy abiertos, y de vez en cuando echaba un vistazo al bolso donde Ellie había guardado la Derringer. «Nos has salvado, Ellie», dijo Tom Cartwright, con la voz cargada de gratitud e incredulidad. Apoyó la escopeta cerca de la puerta y la amenaza inmediata fue sustituida por una inquietud más profunda y generalizada. Nos habrían quemado vivos, o algo peor. Stone no olvidará esto, murmuró Martha, retorciéndose las manos. Y Croft, Silas Croft no dejará que esto quede así. Quería nuestras tierras, nuestra agua. Ahora, su voz se apagó y el significado de sus palabras resonó con fuerza en la pequeña habitación. Ellie que asintió, incapaz de ofrecer un consuelo falso. Lo sé. Bebió un sorbo de agua con manos temblorosas. Tenía que detenerlos. Pero, ¿por qué tú, Ellie? Preguntó Tom con delicadeza, expresando la pregunta que flotaba en el aire. Siempre pensamos, bueno, sin ánimo de ofender, pero nunca te imaginamos. Hizo un gesto vago, incapaz de articular la impactante disparidad entre la tranquila chica del salón y la mujer que había disparado con sangre fría a Jedediah Stone. Él bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo el paño húmedo que le había dado Martha. El momento de evadir la pregunta había pasado. Guardar secretos ahora no la protegería. Incluso podría poner en peligro los Cartwright si Croft decidía tomar represalias contra todos los involucrados. Les debía la verdad, o al menos parte de ella. Mi padre.
Era un hombre de la ley, comenzó vacilante, sintiendo que las palabras le sonaban extrañas, oxidadas por el desuso. En un pueblo del este, me enseñó cosas, a disparar, a ser cautelosa. No quería que fuera indefensa. Hizo una pausa, ocultando las partes más profundas y dolorosas de la historia. Después de que él falleciera, sucedieron cosas. Tuve que marcharme, vine al oeste en busca de tranquilidad, un lugar donde desaparecer. Los Cartwright intercambiaron miradas, comprendiendo lo que había sucedido con una mezcla de simpatía y una renovada sensación del peligro en el que Ellie se había metido al intervenir. «Deberías ir a ver al sheriff Brody», insistió Tom. «Cuéntale lo que pasó, que fue en defensa propia, que protegias una propiedad. Tiene que escucharte». Ellie lo pensó. Brody podría creerla, incluso podría intentar ayudarla, pero podría enfrentarse a Croft. Croft era prácticamente el dueño de Deuce Devil Gulch. Podría presionarla, tergiversar los hechos, presentaré a Ellie como una alborotadora peligrosa, una mujer inestable que había disparado a su capataz sin provocación alguna. Stoney y sus hombres mentirían. Dirían que solo estaban buscando ganado perdido. Sería su palabra, la palabra de una chica de salón con un arma escondida y un pasado recién revelado, contra la del capataz del doble C. Las probabilidades no eran buenas. Quizá, dijo Ellie sin comprometerse. Pero Croft no esperara a la ley. Lo verá como un desafío directo. Era venganza. Sus palabras resultaron proféticas. La noticia del tiroteo se extendió por Deuce Devil Gulch como la pólvora por la mañana. Stoney, curado por Doc Evans, que le hizo pocas preguntas pero miró fijamente la herida limpia y de pequeño calibre, no perdió tiempo en informar de su versión a Silas Croft. Croft, enfurecido porque sus planes habían sido frustrados y su autoridad socavada por precisamente una chica de salón, reaccionó con rapidez y crueldad. No podía arriesgarse a que Ellie hablara más. No podía permitir que su acto de rebeldía inspirara a otros. Necesitaba silenciarla y necesitaba que los Cartwright se marcharan para siempre. La amó a Stone, a pesar de sus heridas. Hay a otros dos tipos duros a los que mantenía en nómina para situaciones que requieren menos sutileza de lo habitual. Hombres sombríos y silenciosos, conocidos solo como Pique y Reno. La chica te ha disparado, Jed, dijo Croft con frialdad, paseando por el lujoso estudio de su rancho, amueblado con pesados silones de cuero y alfombras importadas que parecían totalmente fuera de lugar en aquel territorio polvoriento. Te ha dejado en ridículo. Y lo que es peor, ha interferido. Esa familia de colonos de Beria ha barrido las maletas antes del amanecer. Se detuvo y clavó en Stoney sus queridos ojos azules. Limpia este desastre. Esta noche, dejaste de la chica. Discretamente, si es posible, pero hazlo. Y a los Cartwright, échalos. Esta vez, quémalos bien. No dejes lugar a dudas. Quiero esa tierra despejada por la mañana. ¿Y el sheriff?, preguntó Stone, haciendo una mueca de dolor al mover el hombro vendado. El sheriff estará indispuesto, dijo Croft con suavidad, esbozando una leve sonrisa. Le he preparado una pequeña distracción en la cordillera norte. Un informe falso sobre un robo de ganado que se verá obligado a investigar personalmente. No volverá antes del amanecer. Croft hizo un gesto con la mano para indicarle que se marcara. Solo ocúpate de ello, Jedediah. No cometas más errores, especialmente con la chica. Ha demostrado ser inesperadamente problemática. Ellie, mientras tanto, no había ido a ver al sheriff. Su instinto le decía que Croft actuaría con rapidez y decisión, probablemente
al margen de las endebles restricciones de la ley. Paso el día tensa y alerta, trabajando en el salón bajo, una nube de susurros y miradas hostiles de los simpatizantes de Croft, mientras otros la miraban con un respeto recién descubierto o con simple miedo. Dusty Sam mantuvo una escopeta recortada a la vista bajo la barra durante todo el día y se negó rotundamente a servir a los compinches ilesos de Stoney cuando entraron pavoneándose, un pequeño pero significativo acto de solidaridad. Al caer la tarde, Ellie supo que no podía quedarse, esperando pasivamente. Croft no iría solo a por ella, volvería a atacar a los Cartwright, esta vez con fuerza letal. Su intervención los había puesto en un peligro aún mayor. No podía huir, no ahora. Huir significaría abandonar a los Cartwright, a la venganza de Croft, lo que haría que su acto de rebelión careciera de sentido. Tenía que plantar cara, no solo por ella, sino por la familia decente que le había mostrado su amabilidad, por el principio de justicia por el que su padre había vivido y muerto. Se escabuló del salón al caer la tarde y, en lugar de dirigirse a su habitación, regresó a la propiedad de los Cartwright. Recorrió el paisaje familiar, ya no buscando sombras, sino evaluando posiciones defensivas, tomando nota de las líneas de visión y los posibles refugios. Llegó a la cabana justo cuando Tom cerraba la puerta con un gesto sombrío. Marta y Billy estaban dentro, pálidos a la luz de la lámpara. «¿Vuelven, verdad?», preguntó Tom en voz baja al ver la determinación en los ojos de Ellie. «Creo que sí», confirmó Ellie. «Croft no lo dejará pasar. Ay, el sheriff. He oído que se ha dirigido hacia la cordillera norte. No volverá hasta mañana». Tom frunció el ceño, pero asintió. «Me lo imaginaba. Croft tiene demasiado poder en este pueblo». Levantó la escopeta. «No nos rendiremos fácilmente. No nos iremos», dijo Ellie con voz tranquila pero firme. «Nos quedaremos aquí, juntos, los tres, la tranquila chica del salón con la letal Derringer, el terco granjero con su escopeta y su asustada pero decidida esposa, armada con un viejo rifle de un solo tiro que Tom guardaba para emergencias. Se prepararon para el asedio. Atrancaron la única puerta, cerraron las contraventanas de las ventanas y dejaron solo unas pequeñas rendijas para ver y disparar. Ellie se colocó cerca de una ventana lateral que daba al granero y al camino del arroyo, la vía de acceso más probable. Comprobó su Derringer. Cargó cartuchos nuevos y se guardó dos de repuesto en el bolsillo. No era mucha potencia de fuego contra lo que Croft pudiera enviar, pero la sorpresa, la precisión y la desesperación podían ser poderosos igualadores. Esperaron en el silencio tenso y sofocante de la cabana, solo roto por el chirrido de los grillos en el exterior, los ocasionales gemidos preocupados de Billy, a quien Martha mantenía cerca. Las horas pasaban lentamente. La luna se elevó, proyectando sus sombras largas y espeluznantes en el patio. Cada crujido de las paredes de la cabana, cada susurro en la artemisa, hacia que la adrenalina corriera por las venas de Ellie, se obligó a mantener la calma, respirando profundamente, concentrando sus sentidos, escuchando. Su padre le había enseñado a ser paciente, a esperar, a dejar que el enemigo se revelara. Por fin lo oyó, el débil crujido de unas botas sobre la grava, que no provenía del camino del arroyo, sino de la dirección de la baja cresta detrás de la cabana. Intentaban rodearlos para atacar desde una dirección inesperada, inteligente, pero predecible. «Vienen», susurró Ellie con voz tensa. «Por la cresta trasera,
Tom se movió rápidamente hacia la rendija de la ventana trasera, con la escopeta lista. Marta agarró su rifle con fuerza, los nudillos blancos, y se colocó cerca de la puerta principal por si intentaban una distracción. Unas figuras emergieron de la oscuridad, moviéndose, agachadas y rápido hacia la cabana. Eran tres. Stone, reconocible, incluso en la penumbra por su corpulencia, y la eslinga que le sostenía el brazo, y los dos tipos duros, Pique y Reno, ambos con rifles de repetición. Cartwright, sabemos que estás ahí. Gritó Stone con voz ronca. Croft quiere que salgas. Sal ahora, deja la concesión y nadie más resultará herido como tu pequeña amiga de salón. Ellie se estremeció ante el insulto, pero mantuvo la mano firme sobre la Derringer. Vete al infierno, Stone, gritó Tom, con una voz sorprendentemente fuerte. Respuesta incorrecta. Gruñó Stone. Un rifle disparó y la bala impactó sin causar daño en la gruesa pared de la cabana, cerca de la ventana. La pelea había comenzado. Tom disparó la escopeta y el estruendo resonó en la noche, haciendo que los atacantes se apresuraran a refugiarse detrás de las rocas, los arbustos. Pique y Reno respondieron al fuego, y los disparos de sus rifles estilaron las contraventanas, llenando el interior de la cabana de fragmentos de madera. Marta disparó su rifle de un solo tiro. El retroceso le sacudió el hombro, antes de agacharse rápidamente. Para recargar, el no disparó, esperaba. La Derringer era inútil a esa distancia. Necesitaba que se acercaran más. Observó cómo Pique se separaba de los demás y comenzaba a rodearlos hacia la ventana lateral donde ella estaba, con la clara intención de flanquearlos o conseguir un mejor ángulo. Se movía con confianza, con el rifle en ristre, subestimando a los defensores de la cabana, probablemente asumiendo que solo Cartwright tenía un arma. Ellie esperó hasta que estuvo casi directamente debajo de la rendija de la ventana, parcialmente oculto por un gran matorral de Artemisa. Respiró para estabilizarse. Apuntó con cuidado a través de la estrecha abertura y disparó el primer cañón de la Derringer. Pique gritó, dejó caer el rifle y trastabilló hacia las sombras, agarrándose la pierna. Uno menos, o al menos incapacitado. Reno, al ver caer a su compañero, soltó una serie de maldiciones y disparó ráfagas rápidas hacia la ventana de Ellie, obligándola a agacharse cuando las balas impactaron en la madera alrededor de la abertura. Stoney mantuvo a Tom inmovilizado en la ventana trasera con disparos esporádicos de su propia pistola, que disparaba torpemente con la mano izquierda. La situación era desesperada. Estaban en inferioridad numérica y armamentística. Marta luchaba por recargar su rifle de un solo tiro. A Tom se le estaban acabando las balas de la escopeta. Pique, aunque herido, podía volver a la lucha. Reno disparaba sin cesar. Stoney, impulsado por la rabia y las órdenes de Croft, no se rendía fácilmente. Ellie sabía que tenía que hacer algo decisivo, algo inesperado. Quedarse inmovilizada en la cabana era una propuesta perdedora. Miró a Tom, que le devolvió la mirada con sombría comprensión. Asintió con la cabeza hacia la puerta principal. Él dudó un segundo y luego asintió también. Era un riesgo loco, pero quizá su única oportunidad. Mientras Reno seguía concentrado en su ventana, Elias se movió rápida y silenciosamente a través de la pequeña cabana hasta la puerta principal, que estaba barricada. Tom se tumbó para cubrir con fuego la cresta trasera, obligando a Stoney y Reno a mantener la cabeza agachada durante unos preciosos segundos. Marta, que por fin había recargado, estaba lista. Ahora, susurró Ellie. Tom pateó la pesada barra que aseguraba la puerta
Elie la abrió de un empujón y salió disparada, agachándose inmediatamente detrás de un barril de lluvia cerca de los escalones del porche. El movimiento repentino sorprendió claramente a Reno, cuyo fuego cesó momentáneamente. ¿Qué demonios? Gritó Reno, distraído, volviendo su atención hacia el frente. Esa era la oportunidad que Tom necesitaba. Disparó su última bala de escopeta hacia la posición de Reno, y los perdigones salpicaron las rocas cerca de él, obligándolo a agacharse de nuevo para protegerse. Ellie aprovechó el momento. Mientras Reno estaba en el suelo, corrió desde el barril de lluvia hacia la esquina de la cabana, interponiéndose entre Reno y el herido Pique, que intentaba arrastrarse hacia su rifle caído. Levantó la Derringer con el segundo cañón todavía cargado. «Ríndete, Reno», gritó con voz clara y potente. «Pique está muerto. Stone está herido. Se acabó». Reno se asomó con cautela por encima de la roca que le servía de refugio, con el rifle aún en ristre. Vio a Ellie de pie, expuesta, una pequeña figura contra el patio iluminado por la luna, sosteniendo la diminuta Derringer. Vio a Pique luchando en el suelo. No podía ver a Stone con claridad. Duro, de repente, desde la oscuridad cerca del arroyo, se oyó el sonido de caballos que se acercaban, varios, moviéndose rápidamente. Hay una voz familiar y atronadora atravesó la noche. No disparen. Oficina del sheriff. El sheriff Brody, flanqueado por Dusty Sam Miller y dos ciudadanos armados con rifles, entró en el claro con las armas desenfundadas. Brody debía de sospechar que él, denuncia de robo de ganado, de Croft era falsa, o tal vez Dusty, preocupado por Ellie, había salido a buscarlo antes de tiempo. Reno, al verle llegar a la ley, dejó caer inmediatamente el rifle y levantó las manos en alto. «No disparen, me rindo». Stoney, al darse cuenta de que la situación había cambiado por completo, intentó fundirse con las sombras de la cresta, pero Dusty Sam, con la escopeta apuntando, espoleó a su caballo. «No tan rápido, Stone. Cuídate donde estás». Atrapado, herido y frente a hombres armados, Stone se derrumbó, derrotado, y dejó caer su pistola al suelo. Ellie bajó lentamente la Derringer, y la tensión finalmente la abandonó, dejándola con las rodillas temblorosas. Miró a los Cartwright, que salían con cautela de la cabana, y vio el alivio que inundaba sus rostros. Vio al sheriff Brody desmontar, con los ojos cansados evaluando la escena, el herido Peake, el rendido Reno, el capturado Stone, la cabana marcada por las balas y la propia Ellie, sola en el patio, con la pequeña y letal Derringer aún apretada en la mano. El clímax no había sido un único y dramático enfrentamiento, sino una batalla desesperada y encarnizada contra una fuerza abrumadora, decidida no solo por los disparos, sino por el coraje, la desesperación y la alegre inesperada de ayuda. Ellie se había enfrentado a los pistoleros a sueldo de Croft. Había protegido a los Cartwright y había sobrevivido. Pero el precio y las consecuencias aún se estaban revelando bajo la pálida luna de Wyoming. El resultado, inmediato, fue un torbellino de actividades para asegurar a los prisioneros, atender al herido Pique bajo la atenta mirada del sheriff Brody y evaluar los daños en la cabana de los Cartwright. El plan de Silas Croft había fracasado estrepitosamente, gracias a la intervención de Ellie y al oportuno, y quizás intencionadamente escéptico, regreso del sheriff. Stone, Pique y Reno fueron desarmados y atados, con el rostro sombrío y derrotado bajo las armas de Brody y su improvisada partida. El sheriff Brody se acercó a Ellie con el rostro adusto, pero con un respeto a regañadientes en sus ojos cansados. Bajo la mirada hacia
la Deringer que ella aún sostenía sin fuerza en la mano y luego la miró a los ojos. ¿Estás bien, Ellie? Ella asintió con la voz ronca. Estoy conmocionada, pero estoy bien. Lo has hecho bien, dijo Brody con voz ruda. Más que bien. Creo que esta noche has salvado a esta familia. Y quizá hayas enseñado a algunos de por aquí a no juzgar un libro por su portada. Señaló a los prisioneros. Estos tres se enfrentaron al juez de circuito por intento de asesinato, incendio premeditado, conspiración. Croft puede tener mucho poder, pero esto es demasiado público, demasiado violento como para barrerlo bajo la alfombra, especialmente con testigos. Asintió con la cabeza hacia Dusty Sam y los demás habitantes del pueblo. Dusty Sam le dedicó a Ellie una rara sonrisa de aprobación. Te dije que no era una ratita tímida, Sheriff. Lo vi en sus ojos. Ellie finalmente se permitió guardar la Derringer en su bolso. Con el peso familiar que le producía una extraña mezcla de carga y tranquilidad. Miró a los Cartwright. Tom estaba dando una declaración a uno de los ayudantes del sheriff. Martha abrazaba a Billy con fuerza, con el rostro bañado en lágrimas, pero aliviada. Una frágil sensación de paz se apoderó de la pequeña granja. Ahora que el peligro inmediato había pasado, con los prisioneros asegurados y trasladados de vuelta al pueblo, comenzó a amanecer, pintando el cielo oriental de pálidos tonos, rosados y grises. La terrible experiencia había terminado, pero el paisaje de Dust Devil Gulch, tanto físico como social, había cambiado irrevocablemente. Silas Croft, ente el testimonio innegable de sus hombres capturados, que rápidamente se volvieron contra él para salvar su propio pellejo. Las pruebas del incendio provocado y el nuevo valor del sheriff Brody, armado con órdenes judiciales y testigos, ni siquiera intentó resistirse. Sabiendo que su control sobre la ciudad se había roto y que su reputación estaba destrozada, desapareció de la noche a la mañana. Hizo las maletas, cogió su semental negro y una considerable cantidad de dinero en efectivo, y se esfumó antes de que Brody pudiera ejecutar la orden de arresto en el rancho a la mañana siguiente. Dust Devil, Gulch amaneció sin su tirano, que dejó tras de sí un vacío de poder y una comunidad obligada a replantearse su futuro. El cambio en la situación de Ellie fue inmediato y profundo. Ya no era Ellie Vance, la chica tranquila y pasada por alto del salón. Era Eliza Vance, la mujer que se había enfrentado a Jedediah Stone, había salvado a los Cartwright y había desempeñado un papel crucial en romper el dominio de Silas Croft sobre el valle. Los rumores seguían acompañándola, pero ahora estaban tenidos de admiración, respeto y una buena dosis de temor. Los hombres que antes se burlaban de ella ahora apartaban la mirada o le ofrecían un saludo vacilante e irrespetuoso. Las mujeres que quizá antes la compadecían ahora la miraban con curiosidad y admiración. Siguió trabajando en el Whispering Kettle durante un tiempo. Dusty Sam insistió, incluso le dio un aumento, pero ya no era lo mismo. El anonimato que tanto ansiaba había desaparecido, sustituido por una notoriedad que no había buscado. Se sentía inquieta. Los muros que había construido cuidadosamente a su alrededor ahora le parecían más una jaula que un refugio. Los Cartwright, eternamente agradecidos, le ofrecieron su amistad y un lugar en su mesa, tratándola como a una más de la familia. El joven Billy la seguía a todas partes, como una sombra, su miedo inicial sustituido por una admiración sincera. A través de ellos, Ellie comenzó a reconectar tímidamente con la idea de la comunidad,
algo que no se había permitido desde la muerte de su padre. Pero podría cuidarse. Podría Dus Devil Gulch ser realmente su hogar, ahora que se conocía su pasado. O al menos su capacidad para la violencia. Podría alguna vez liberarse de la carga de la vigilancia, de la necesidad de tener la Derringer al alcance de la mano. Una fresca tarde de otoño, varios meses después de la partida de Croft, Elias se encontraba en la colina que dominaba Dus Devil Gulch. El pueblo parecía diferente ahora, menos temible, más resistente. Nuevas familias se mudaban con cautela a las granjas abandonadas, envalentonadas por la ausencia de Croft y el renovado compromiso del sheriff con la justicia imparcial. El Whispering Kettle seguía siendo ruidoso, pero la amenaza subyacente había desaparecido. Tocó la red que levaba en la muñeca. La Derringer seguía Ali. Tenía una elección. Podía marcharse, buscar de nuevo el anonimato en algún otro pueblo polvoriento, intentar una vez más escapar de los fantasmas. O podía quedarse, aceptar a la persona en la que se había convertido. No solo la superviviente, silenciosa, sino la mujer capaz de defenderse. Y sí misma allí a los demás, la mujer que había encontrado su voz, por inesperado que fuera, frente a la injusticia, pensó en su padre, en sus lecciones, en su esperanza de que nunca necesitará la habilidad que le había enseñado, pero también en su orgullo por que la poseyera. Quizás la verdadera paz no consistía en desaparecer, quizás consistía en mantenerse firme, aceptar todas las partes de uno mismo. La observadora silenciosa y la defensora capaz. Y encontrar su lugar no en las sombras, sino en la complicada y desafiante luz del día. Respiro hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco, que olía a pino y a posibilidades. No sabía qué le deparaba el futuro, si surgirían nuevas amenazas, si los fantasmas descansarían alguna vez en paz. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth no estaba huyendo. Le dio la espalda al sol poniente y caminó despacio, deliberadamente, de vuelta hacia las luces de Dus Devil Gulch, el pueblo que Sinclair había ayudado a salvar, el pueblo que podría, solo podría, convertirse en su hogar. La Derringer más letal del oeste seguía oculta, pero el valiente coraje que representaba estaba, por fin, tímidamente, saliendo a la luz. Joe Rivers. Vaya, vaya. Elizabeth. Ellie. Un recordatorio, claro y contundente, de que las aguas profundas a menudo parecen tranquilas en la superficie. Aquí, en el oeste, la gente solía juzgar con rapidez, categorizar con rapidez, descartar con rapidez a quienes no encajaban en el molde esperado. El hombre ruidoso, el hombre poderoso, el que tenía el arma más grande. Ellos acaparaban la atención. Pero la fuerza, la verdadera fuerza, a menudo reside en los rincones tranquilos, en los corazones de aquellos a quienes el mundo pasa por alto. Eli no buscaba problemas, buscaba paz, anonimato. Pero cuando los problemas llamaron a su puerta, cuando la injusticia amenazó vidas inocentes, su esencia, la hija de su padre, una mujer valiente y hábil, no pudo permanecer oculta. Aprendió, y tal vez enseñó a Dus Devil Gulch, que no se puede construir una vida basándose únicamente en la evasión. A veces, sobrevivir significa mantenerse firme, aceptar las habilidades que uno posee, incluso las peligrosas, y utilizarlas no para vengarse, sino para protegerse, para hacer justicia, por el bien de los demás. Su historia dice mucho sobre los prejuicios y el peligro de subestimar a los demás. ¿Cuántas mujeres, cuántas personas consideradas insignificantes por los poderosos y los que alzan la voz, esconden fortalezas ocultas, historias no contadas y un coraje sin explotar?
¿Cuántas veces la sociedad ha descartado el potencial de alguien simplemente porque venía en un paquete inesperado? La Derringer de Elie no era solo un arma, era un símbolo de ese potencial oculto, de esa negativa a ser indefensa, de esa tranquila rebeldía contra un mundo decidido a mantenerla en un segundo plano. Nos recuerda que el coraje no siempre es ruidoso y jactancioso. A veces es la tranquila determinación de hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado. A veces es la voluntad de arriesgarlo todo. Tu seguridad, tus secretos, tu vida cuidadosamente construida, por un principio, por otro ser humano. A veces, el arma más letal no es el arma en sí, sino el espíritu inquebrantable de la persona que la empuna. Pensemos en las avances de nuestras propias vidas, de nuestra propia historia. Las que se pasan por alto, se subestiman, se ridiculizan. ¿Qué fortalezas ocultas poseen? ¿Qué valentía yace latente, esperando el momento en que se necesite? ¿Y cómo podemos aprender a ver más allá de la superficie? Reconocer el potencial de heroísmo en los lugares más inesperados. Joe Rivers. Esa fuerza tranquila, esa resiliencia ante la adversidad, esa voluntad de levantarse incluso cuando uno no se siente pequeño. Esa es la base sobre la que se construyeron las mejores partes de este país. Historias como la de Elie, que resuenan desde los canones y las cabales polvorientas del pasado, siguen teniendo poder hoy en día. Si el viaje de Elisa avance desde las sombras hacia la luz te ha legado al alma esta noche, si su valentía silenciosa ha resonado en lo más profundo de tu ser, te animo a que compartas esta historia. Deja que su voz y las lecciones aprendidas en Dus Devil Gulch sigan resonando. Y si te apetece conocer más historias del corazón del oeste americano, historias de coraje y elegancia, de justicia y redención, te invito a que te quedes con nosotros. Pulsa el botón de suscribirse y forma parte de nuestra comunidad, Voices of Justice, y muchas más historias esperando a ser contadas alrededor de esta fogata. Hasta la próxima. Que tengas la sabiduría para ver más allá de las apariencias, el valor para defender lo que es correcto y el corazón para reconocer la fuerza que a menudo se encuentra en las almas más tranquilas. Soy Joe Rivers, The Voices of Justice, deseándoles cielos despejados y una visión clara. Buenas noches, amigos. 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 Noches, amigos.